vamos a hablar del VapoFit. Descríbenos sus propiedades, cuáles son sus principales propiedades del VapoFit. Es un elemento que tiene un componente elastomérico peculiar y una morfología también peculiar. Tiene una forma que nos fomenta unos agarres, y luego tiene un componente elastomérico que nos ayuda a hacer ejercicios que si no es con esto no los podríamos hacer. Yo siempre lo que digo es que esto son 4,4 kilogramos. Si lo vas a utilizar como una pesa, pues no te merece la pena, porque esto es más caro que una pesa de 4 kilos o de 5 kilos. Entonces, esto no es para cogerlo y hacer pull de bíceps como lo haríamos con una pesa. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, y siempre lo intento cuando doy formación sobre esto, que esto no es una pesa. Para la pesa, si vas a utilizarlo como una pesa, lo mejor es una pesa, y lo tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué peculiaridades tiene? Que cuando hacemos movimientos, dependiendo del agarre, eso va a generar unos movimientos, unas oscilaciones a una frecuencia determinada. Por el peso y la morfología que tiene y el componente elastomérico, sabemos a qué velocidad se mueve. Es decir, si tú estás haciendo ese ejercicio, esa tarea, sabemos a la frecuencia de movimiento que se está desarrollando. Entonces, esto nos permite hacer acciones, por ejemplo, de trabajo del core, con movimientos muy rápidos, muy intensos, de 200 milisegundos, en torno a 200 milisegundos de trabajo de flexo-extensión del core, que si no es con este tipo de sistemas no los podríamos hacer. A su vez, algo que siempre, desde hace muchísimos años, le doy una importancia capital es al agarre, tanto de la mano como del pie. Es algo que antes de trabajar cualquier cosa deberías de estar fuerte con los eslabones que te van a conectar con el medio. Lo que te conecta con el medio es cómo lo agarras por arriba o cómo tú empujas al suelo con el pie. Entonces, poco te sirve que hagas una prensa de 300 kilos si luego tu pie no aguanta lo suficiente los impactos o cuando te mueves. ¿De qué te vale hacer un press con 90 o 100 kilos si luego cuando te pido que cojas un libro de cierto grosor y que lo pongas en la estantería no lo puedes coger bien porque no tienes el agarre adecuado? ¿Para qué te vale ese press? Si vas a competir, yo siempre digo, las barras están muy bien cuando compites con barra, pero si no compites con barra, pues a lo mejor no es lo más funcional. Entonces, el VapoFit lo que nos permite es a desarrollar grips muy consistentes. Algo que suele decir a la gente es que esto es incómodo. Evidentemente que es incómodo, porque no estás entrenado a cogerlo. Porque lo que buscamos con el entrenamiento es generar esas pequeñas incomodidades. Algo que es muy cómodo es el sillón, pero no porque sea cómodo es bueno. Claro, no, yo es que me siento cómodo con esto cuando cojo una barra de 28 milímetros o 30 milímetros. Claro, porque tiene las adaptaciones para eso. Pero en la vida tú no estás cogiendo barras de 28 milímetros, sino que entrenando. Entonces, con esta filosofía desarrollamos el sistema VapoFit. Podemos hacer unos test, que son 3 globales, de cómo tú estabilizas, cómo tú agarras, para poder saber en qué nivel estás, tu grip, tu movimiento, tu estabilidad en general. ¿Cómo nació esto del VapoFit? Pues bueno, empezó en el 2015. Lo empecé a pensar en el 2015. En el 2015 hicimos un estudio, una investigación de qué ocurría cuando a una persona, encima de una plataforma, la poníamos a batir, una plataforma de vibraciones, la poníamos a batir una cuerda convencional. Y hacíamos registro electromiográfico y hacíamos registro cinemático, estamos grabando en 3D. Y me pareció muy interesante pues esa comparación que hicimos del movimiento doble, del movimiento alterno y lo que ocurría, pero también viendo ese movimiento que se generaba, esa onda que se genera cuando tú estás batiendo, veíamos que bueno, se genera una fatiga grande y alteraciones cinemáticas que dices, bueno, esto es un estímulo grande de entrenamiento, pero también veía que para muchas casas era inviable el hacer eso. Para batir una cuerda, si no tienes un centro deportivo, es imposible, porque normalmente una cuerda suele tener 9 metros o 15 metros, es decir, vas a tener un espacio, necesitas por lo menos 4 metros y medio o más para poderlo hacer, y encima hace ruido. Entonces, pensando de hacer un dispositivo que simulase eso, una batida de una cuerda muy pesada y que no hiciese ruido. Y entonces
ahí empezó en el 2015. Empezamos a la persona como le registraron los movimientos, pues definíamos muy bien lo que era un movimiento de batida. Y bueno, y lo dejé eso para en la cabeza, estaba funcionando, pero no avanzaste, no, que estaba ahí no rumiando, ¿no? Estaba dando vuelta. Decía, esto era chulo. ¿Y qué ocurrió? Que, bueno, la pandemia, yo normalmente pues viajo bastante, ahí evidentemente 0 viajes en la casa, pues fue un momento ideal para hacer pruebas y hacer modelos matemáticos en el ordenador para el diseño del dispositivo. Y ahí, bueno, pues pudimos hacer muchas pruebas, muchos dispositivos de pruebas, y ya lo desarrollamos durante la pandemia. Y ya cuando se empezó pues se desarrollaron los moldes y ya se hizo todo el proceso de fabricación. Realmente esto nació en la pandemia de esa idea de 2015. Y aquí en la fotografía que muestras, que es algo haciendo un estudio, es lo que más me gusta. Y a la gente lo más adictivo. Yo siempre digo que esto hay que probarlo. Cuando lo ves, dices, bueno, pues una cosa más de fitness, es pues otra cosa más. Pero cuando lo pruebas, ya sientes que te aporta algo diferente. Y eso, y ese algo es esto, y golpear un balón de arena que no tenga bote. Cuando lo golpeas bien, es una sensación muy grata. Porque es parecido, no sé si alguna vez has jugado al golf o has jugado al béisbol. Cuando tú bateas en béisbol y le pegas bien a la bola y te da una sensación de satisfacción muy grande. Sientes que fue bueno. Que ha salido bien. Pues en golf igual, cuando tú la bola le das y no has sacado una chuleta, sino que le das bien y sale lejos, ahí hacia donde quiere, te da una sensación de satisfacción grande. Pues esto, cuando empiezas a darle fuerte y le das justo en el punto en el que das un golpe fuerte y no se mueve la bola, dices, qué bien le he dado. Y te anima, y es algo que tiene una quema calórica muy grande, puesto que son movimientos multiarticulares y que lo bueno es que no necesitas mucho. Necesitas pues un escalón o un banco de pliometría, y normalmente lo que recomendamos es un balón que sea por lo menos de 9 kilos, para que no se te mueva, que no tengas que ser tan precisos, y cuanto más ligero sea el balón que le golpeas, tienes que ser más preciso, porque puede ser que te rebote si no le estás golpeando. Entonces con unos 9 kilos es muy difícil que se te vaya. Y esto sería como la evolución del golpear a una rueda, ¿no? Una rueda con una masa, que era otra cosa que la había probado y decía, qué chulo que es esto. Qué chulo y qué funcional, aunque a lo mejor el agarre, el cruzado, que estás cruzándolo aquí, a lo mejor se podría mejorar, pero me parece como agradable, ¿no? Si eres así un poco brutote, el golpear te parece agradable. Y entonces esto es lo mismo, trasladarlo de una forma fina y ergonómica, el que tú estás cogiendo el agarre bien, no estás cruzando, que se dé rotación interna en los hombros, sino que te puedes posicionar bien y puedes dar esos golpes, y no necesitas una rueda de grandes dimensiones, y la maza, que también para las vibraciones, esto cuando golpeas no te transmite casi nada de vibraciones hacia el codo, en cambio la maza sí. Qué interesante. Entonces, Pedro, qué interesante esto. El componente elastomérico que está hecho el VapoFit permite que no tenga nada de fatiga. El ser humano tendría que golpear muchísimas veces al balón para que eso se llegue a desgastar. Y lo bueno también que tiene es que el VapoFit podemos hacer cosas que requiera de cierta habilidad, porque si se nos cae no va a pasar nada, porque no mancha el suelo, no rompe el suelo, como puede hacerlo una maza o una kettlebell o otro tipo de dispositivo. Y a su vez también el VapoFit nos permite hacer trabajo del pie. La morfología que tiene el diseño del VapoFit nos permite hacer estiramiento, pues, por ejemplo, de la fascia plantar, nos permite estimular los dedos, nos da margen a hacer trabajo de esos dos eslabones que considero que son básicos, que es la mano y el pie. Siempre digo que tienes que movilizar tanta carga
como tus pies toleren y tus manos puedan movilizarla. No tiene sentido que introduzcan más carga al organismo si con lo que te conectas no está lo suficientemente fuerte. Claro. Primero, ten una mano fuerte, funcional, ten un pie fuerte, funcional, y a partir de eso ya empezamos a desarrollar otras cosas. Hay gente que, sobre todo algunas chicas, que al principio tienen bastante falta de fuerza en la mano, que al principio les cuesta bastante adoptar algunas posiciones, y ya cuando llevan 6 o 7 sesiones ya te dicen, me noto muchísimo más fuerte en general. El que tú desarrolles, y lo que han desarrollado principalmente, han desarrollado la fuerza en general obviamente, pero lo que han desarrollado principalmente es la fuerza de la mano. Tú cuando ya tienes un buen grip, un grip funcional, no solo el grip de 28 milímetros, sino un grip funcional, tú te notas que estás más fuerte de todo, que puedes aplicar mejor la fuerza. Que cuando coges un objeto te cuesta menos, porque lo coges bien. Esto, Pedro, es uno de los puntos que yo te iba a preguntar, digamos, y para que nos compartas, es justamente esto, ¿no? Sabemos que pasa eso, claro, pero hay una base científica detrás. Sí, el agarre, se ha visto que una persona, esto es algo que se ha estudiado durante muchísimos años, que la mortalidad se puede predecir por el agarre. En las personas que tienen menos fuerza de agarre se mueren antes. Pero también se ha visto que, por ejemplo, los dolores del codo, la fuerza de agarre está condicionada. Los dolores del hombro, la fuerza del agarre está condicionada. Es más, el hombro y el core está relacionado. Entonces hay una relación que no se nos puede olvidar nunca de muchas cosas. Evidentemente, todo está relacionado, pero hay unas cosas que están más relacionadas que otras. Y la que tiene mucha relación es la fuerza del hombro y del grip adecuado. La fuerza de un grip adecuado es esencial. Cuando trabajaba en Estados Unidos, hicimos un estudio sobre los ratones y la fatiga que se producía en la musculatura epicondilia, dependiendo de la posición. Por ejemplo, aquí tengo un ratón que es un ratón ergonómico. Este ratón lo cogemos así, nos sale muy bien con el fondo pero es un ratón que te ayuda a poner posición neutra. ¿Qué pasa? Que un pequeño cambio, que cambiamos la angulación un poquito, si tú el registro electromiográfico lo hacías de 2 minutos, no notas nada, no había cambios estadísticamente significativos. Pero como estás tanto tiempo utilizando un agarre, tiene repercusiones muy grandes. El que tú cojas bien las cosas o no, como lo haces tantas veces, pasar hojas, el pasar cómo coges el móvil. Si no tienes un buen agarre, te vas a lesionar seguro, antes o después. Entonces, por eso es esencial para la salud de la extremidad superior el agarre de la mano, el que tengas, sobre todo, lo que es muy importante es que tengas fuerza aquí, que nosotros estamos diseñados para hacer fuerza hasta ahí, que los tendones llegan hasta el final, si no llegarían hasta aquí. Esto es lo que tenemos que estar fuertes. La zona tener e hipotenar, evidentemente hay que tenerla fuerte, pero lo que es esencial es esto. En artes marciales, algo que se hacía desde hace mucho tiempo, era coger cosas que estuvieses trabajando este tipo de agarres. Y el compactarte, el aprender a compactarte la posición con ese tipo de agarres durante mucho tiempo, y eso te ayuda a tener unas estructuras saludables del codo y del hombro. Entonces, ¿sí? Perdona, Pedro, esto que está diciendo, perdona que te corte, Uh-huh. Me da la idea que los escaladores, claro, tienen una fuerza impresionante, ¿no? En cada dedo, en cada... Tienen una fuerza, pero a veces tienen lesiones, o muchas veces tienen lesiones porque hacen una hiperfunción de algunas estructuras. Lo que hay que intentar es estimular todo en la dosis adecuada, no que solo estés haciendo presas con dos dedos. Entonces hay que intentar que toda la mano trabaje. Por eso la morfología del VapoFit, si vemos, tiene diferentes agarres que cambian mucho la forma de agarre muy abiertos, que te notas muy incómodo, agarres un poquito más cerrados, agarre que te hace que la zona tengas que apretar más,
con la posición de los dedos abiertos. Nosotros estamos diseñados para coger piedras, árboles, todo esto que tienen diferentes formas, no barras milimétricas que están estandarizadas, sino casi ninguna piedra es igual a la otra. Espera un segundo, que me gustaría mostrarlo. Espera un segundo, Sí. Porque a veces nos queda medio en el aire la explicación, ¿no? Sí. Ese es el VapoFit. Esto es el VapoFit, ¿no? VapoFit, a ver, espera que lo presento en sociedad. Sí, no sé si se llega a ver. Sí. Como ven, claro, Pedro lo que se refiere a todos estos agarres, ¿sí? Como pueden ver, que va cambiando según donde lo agarres, ¿sí? De la manera que lo agarres. Desde ya les digo, y yo se lo comentaba a Pedro, que evidentemente cuando empecé, que hace poco que lo tengo, a hacer ejercicios, cuesta, es difícil, no es fácil. Y esa es la idea. Sí. ¿Sí? ¿No? Si te resultase fácil, posiblemente no tienes que no serviría eso. Claro. Y hay gente que le llama la atención, que está muy fuerte levantando cargas típicas de gimnasio, pero en cambio esto, cuando le mandamos en posiciones, digamos, naturales, que haga ciertos movimientos con una carga baja que es 4,4 kilos, no lo pueden hacer. Entonces llama la atención, ¿no?, que esa funcionalidad no la tienen desarrollada. Evidentemente. Yo la tengo que entrenar, Todo el mundo al principio tiene que entrenarla. Si no es que haya hecho trabajo específico, de trabajo de fuerza bien planificado para la mano, todo el mundo la tiene que entrenar, porque ahora mismo la carga más elevada que utilizamos es si el móvil pesa más o pesa menos. Entonces la gente levanta el móvil o levanta barras, mancuernas, no levanta otra cosa. Claro. No se levantan piedras, no se levantan arados, no se levanta otra cosa. Tal cual. Es completamente dicotómico, es el estar con el móvil muchas horas en esas posiciones que no estamos desarrollando la mano, o estamos cogiendo una barra. A lo mejor la gente que utiliza kettlebell y es muy asiduo al kettlebell, pues ahí lo agarra un poquito, pero también el tipo de agarre intentas bloquear de algunas formas que te va a fallar el agarre. Aunque hagas movimientos, pues tipo de enganche, no es lo mismo que el hacer esto. Tal cual, es cómodo, es un agarre cómodo el kettlebell, y Sí. es incómodo, ¿sabes? Sí. Me gustaría, Pedro, también que nos comentes, vale, el tema del pie, ¿no? Que sería la otra extremidad, o de donde arranca también el otro estímulo, ¿no? Sí, cuéntanos. Yo estoy encantado con con el VapoFit. Sí. El VapoFit, cuando lo ponemos en el suelo, va a ser como un pequeño amortiguador. Entonces, dependiendo de si nos ponemos más próximos a un lateral o al otro, el VapoFit se va a hundir y nos puede ayudar a llevarnos a un movimiento de inversión, eversión, de flexión dorsal, flexión plantar, es decir, que estemos utilizándolo como una cuña para facilitar un squat, o lo estemos utilizando como un mecanismo inversor para facilitar que la rodilla no se nos vaya abajo. Y a su vez, pues esa morfología que tiene nos permite elongar pues la fascia del pie, el que trabajemos los dedos de los pies, que hagamos mucho énfasis sobre la fuerza del primer dedo, de que el primer dedo sea capaz de aguantar el arco longitudinal interno. Entonces nos permite el hacer muchas tareas con el VapoFit, y lo bueno es que con dos VapoFit ya puedes hacer infinidad de tareas, tanto para el pie como para la mano. En la web de VapoFit hay un programa de 18 semanas. Escucha, ahí te me anticipaste. La siguiente pregunta era, ¿sí? Bueno, ¿por qué podemos garantizar los resultados con el VapoFit, o por qué podemos obtener resultados con el VapoFit, que justamente viene acompañado de un programa ya organizado? ¿Sí? O sea, hay un programa protocolizado de varias semanas de ir evolucionando en la dificultad de las tareas. Yo siempre lo que digo es que esto es una guía básica para que sepas partir, pero a partir de esa guía
Luego ya vas a poder hacer variaciones. Ahí sí que hemos tenido en cuenta la densidad del estímulo, que tenga una progresión en cuanto a densidad, lo que es tiempo de trabajo, tiempo de descanso, el número de series, para que tenga una continuidad lógica y que estoy seguro que si tú lo haces de 2 a 3 días por semana, dejando días alternos de descanso, te vas a poner en forma. Vas a notar un cambio radical, porque lo ha hecho mucha gente y aunque hayas entrenado fuerza o estés entrenando fuerza, tú haces eso y el componente cardiovascular que te aporta el trabajo de VapoFit juntado con la mano, vas a notar cambios. Y en cuanto a estabilidad, a notarte compacto, se nota mucho, porque los movimientos que ya en fases avanzadas del programa desarrollas, te notas que eso es raro desarrollarlo con otros sistemas. Claro, y aparte que son 18 semanas ya organizadas y en 3 tipos de niveles, desde el principiante o el que comienza, algo intermedio y luego el avanzado, ¿no? Que está todo ya organizado con su calentamiento, entrada en calor, parte principal y vuelta a la calma también, ¿no? Eso decirlo porque, claro, está todo ya, no solamente es la utilización de este dispositivo, sino también la estructura, por lo menos lo que vos decís, el punto de partida bien organizado de entrenamiento. Yo siempre digo que con el VapoFit, puesto que es la primera vez que lo utilizas, porque es un dispositivo único, todo el mundo tiene que empezar en iniciación, porque si no, no va a ser capaz de hacer fases avanzadas. Una persona que no ha utilizado antes el VapoFit no es capaz de estar 30 segundos haciendo el movimiento de tracción y empuje generando un movimiento de menos de 200 milisegundos. No aguanta 30 segundos, sino hay unas adaptaciones previas, porque o bien le falla el agarre, le falla la estabilidad de la escápula, pero 30 segundos haciendo ese movimiento es realmente intenso. Ya puede estar muy acostumbrado a la airbike o a lo que sea, no aguanta 30 segundos haciendo ese movimiento, porque no tiene esa capacidad cardiovascular que con la capacidad de agarre relacionada. Entonces, lo bueno de eso es que no te tienes que complicar, que te coges la sesión, empiezas da igual el nivel que tengas, empiezas por el nivel de iniciación. Y algo que recomiendo es que te lo vayas apuntando en un papel, esto lo recomiendo para todo, el objetivar tus sesiones, que las has ido haciendo. Nosotros damos con el VapoFit pues una hoja que va tachando para ir viendo que bueno, lo has ido haciendo y ahora es el momento de pasar de nivel, ya has pasado de nivel. Eso te ayuda también a estar motivado y estoy seguro que si haces el programa completo notas cambios seguros, es algo evidente. Lo que no vas a notar cambios es si te compras un VapoFit y lo levantas 2 veces como una mancuerna y lo dejas en el cajón. Para eso no tiene sentido. Claro, de alguna manera hay que entender sus peculiaridades, como bien decías vos, ¿no? Sí. Que era lo que yo te dije. Cuando vi el vídeo tal, ahora cuando entendí su funcionamiento, ahí le das la importancia. Mira, algo importante creo que tendríamos que destacar, que también vos lo recalcás en el curso y lo hemos hablado, que la estabilidad central no ocurre en varios segundos o en 30, 45 segundos como cuando hacemos las planchas, son milisegundos y que es muy difícil de entrenar o de representarlo con algunos dispositivos, máquinas, etcétera. Y esto cuando vos me dijiste o me comentaste cómo trabajaba, digo, bueno, bárbaro, ya tenemos el dispositivo para poder entrenar en esta área que es determinante para la estabilidad de un deportista, para alguien de salud, ¿no? Sería bueno que lo comentes lo que me has dicho, sí. A mí que me pareció muy interesante. Una persona como mucho tiene 200 milisegundos para poder hacer una estabilización, un reajuste. Y lo normal es que casi todo se dé los 40 primeros milisegundos. Si no te ha dado tiempo en 40 milisegundos, no te va a dar tiempo a estabilizar. Da igual lo que tengas de recurso, pero si no lo haces en los 40 primeros milisegundos, esos son el starter para encender las cosas que te ayudan a estabilizar. Entonces, por ejemplo, tú cuando golpeas, ya que tenemos esta fotografía delante, tú estás golpeando el balón, tú primero vas a hacer una acción
que va a ser el hacer esa extensión de la articulación del hombro, vas a hacer extensión del codo y vas a golpear. Con esa posición puede ser de squat o de lunge y golpeas. Ahí tú vas a tener un rebote que, dependiendo de dónde le das, no va a ser siempre exactamente lo igual, vas a tener un mecanismo de flexo-extensión que tarda muy pocos. Vas a tener un golpe muy fuerte en pocos milisegundos y tú tienes que estabilizar eso y poderte armar otra vez para hacerlo. Entonces ahí estás trabajando milésimas de segundo, porque tienes ese contacto que puedes ir variando dependiendo de los apoyos de los pies, y luego cuando lo coges del medio y empiezas a hacerlo de esos movimientos que los extremos se empiezan a hacer como una ballesta que se está moviendo, ahí vas a trabajar esa resistencia que más o menos va a estar en torno a 200 milisegundos, que es más o menos el tiempo de que una persona está haciendo un apoyo corriendo. Un apoyo corriendo va a estar entre 180 y posiblemente no más de 280 o 300 milisegundos. Entonces, tú cuando corres necesitas esa capacidad de estar estabilizando de manera cíclica en tiempos muy cortos. No es estar mucho tiempo en una situación muy estable, es en cosas de milisegundos y repetirlas en el tiempo porque existe la fatiga. Entonces, la persona que se haga capaz de milisegundos a encender rápido sus mecanismos que le ayudan a estabilizar, y eso que no se deteriore con el tiempo, tiene una buena estabilidad. Si la persona tarda un par de segundos en compactarse y se tira 2 minutos, eso no tiene ninguna relación con las actividades de la vida deportiva ni diarias. Entonces, por eso es clave el que la persona de vez en cuando trabaje esos estímulos intensos de milisegundos. Claro. Y una cosa buena es que podemos tener con el VapoFit es que sabemos los milisegundos que ocurre, podemos reproducir, podemos generar progresiones de tareas, porque si tú conoces el fenómeno, puedes progresar. Si tú a una persona, para generar esos estímulos de milisegundos, le estás generando cosas completamente anárquicas, de pequeños estímulos que le golpeas, luego no lo puedes reproducir en una progresión de carga. Porque ¿cuántos toques le has dado para que haga el reajuste? Le has dado con el fútbol y cuánto le has dado. Entonces, esto, pues general, sabes que ha estado 10 segundos haciendo esta tarea. Vale, pues vamos a progresar a 12. ¿La puede mantener? ¿No la puede mantener? ¿Sí? Claro, de alguna manera se puede progresar medidamente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y sabemos que dependiendo de cada agarre, lo que enseñamos en la formación, pues son las repercusiones específicas de cada agarre. Porque dependiendo de la posición que tenga, pues tiene unas repercusiones sobre el organismo. No es lo mismo que tú cojas el agarre central y que la parte más ancha la dejes arriba, que la parte más ancha la dejes abajo. No es lo mismo que tú hagas una acción de empuje y tracción completamente perpendicular al suelo, que la estés realizando oblicua al suelo, paralela al suelo. Todo eso a nivel corporal es completamente diferente. Claro, muy interesante. Vamos a decir, ¿en qué ámbitos es útil para poder de alguna manera relacionar? Imagínate, rendimiento deportivo, entrenadores, preparadores físicos, rehabilitación, readaptación, fisioterapeuta, o sea, ¿qué utilidad le pueden dar también, obviamente, para la salud, ¿no? Entrenadores personales para la salud. ¿Qué? Si me podés de alguna manera enlazar para que también la gente lo baje un poco a la realidad, cada utilización, ¿no? Dentro del ámbito en el rendimiento deportivo, ¿cuál puede ser? ¿Sí? Bueno, evidentemente todo el mundo va a necesitar mejorar la estabilidad del hombro y del core, ¿no? Del complejo abdominolumbo-pélvico y del hombro. Para eso va a ser interesante para todos los perfiles, desde perfiles que se dediquen más a mejorar el rendimiento a perfiles que se dediquen más a tratar el dolor. Eso porque si has tenido un dolor en el codo, el hombro va a estar alterado el codo. Para personas, podríamos dividir en personas relacionadas con el fitness, pero que sea más el movimiento se utilice para mejorar la salud global, no el rendimiento de algunas capacidades o cualidades específicas.
creo que es una herramienta muy interesante por la gran cantidad de tareas que puedes hacer diferentes. Que a una persona, pues, es algo novedoso, como he comentado anteriormente, es motivante el estar dando golpes a cosas, y puedes generar tareas desde cosas muy fáciles, que sea, pues, utilizarlo para que te ayude a sentarte y levantarte una silla, a cosas realmente complejas. Es decir, con el VaporFit no se va a agotar el recurso, se puede agotar el conocimiento, pero no el recurso, porque puedes generar muchas tareas diferentes. Y para personas que buscan rendimiento o en un ámbito muy específico, evidentemente van a tener que trabajar su rama específica, porque si es un jugador de fútbol y hace solo VaporFit, no va a meter goles, no va a ser habilidoso con el pie haciendo VaporFit, hay que tener sentido común. Pero sí que puede ser un complemento interesante para introducir a lo mejor una sesión o parte de una sesión de este tipo de tareas. Del pie, que un jugador de fútbol tenga el pie bien trabajado es esencial, porque su bota no le deja trabajar mucho, entonces tiene que hacer trabajo complementario de esto, o de la mano para que estabilice bien y que cuando coja una barra o coja cualquier cosa esté estable. Dentro de un ámbito más terapéutico, no tanto de rendimiento, creo que es esencial el trabajar el grip. Hay mucha gente que, por ejemplo, personas con dolor epicondilio o epitroquear, que es muy persistente su dolor porque no hacen un buen agarre. Y hay a veces que solo el trabajar con el VaporFit ya le disminuye mucho el dolor epicondilio, porque empiezan a utilizar su mano de manera funcional. Hay muchas veces que se produce una sobresolicitación de esas estructuras extensoras o flexoras de la mano, que es porque no has hecho ese trabajo, digamos, natural de la mano. Tú cuando trabajas con el VaporFit te notarán los antebrazos cansados, pero es muy difícil que una persona te diga, es que se me ha cansado aquí justo en esta zona. Es un trabajo global de toda la mano, que tú te notas que, bueno, que no te ha dejado la mano compactada en una posición de flexión, no te ha dejado, sino que es un trabajo de una fatiga general. Entonces, bueno, creo que teniendo conocimiento se puede adaptar a muchas áreas. Sí. De trabajo. Evidentemente es útil tanto para entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, evidentemente que se quieran meter en el tema del ejercicio, ¿no? ¿Viste? Sí, porque si es el hombre, porque luego hay que moverlo, claro, hay que moverlo, exactamente. si no tiene efecto. Si lo miro no pasa nada, ¿no? No, esto es activo, activo. Es terapia activa. Bueno, Pedro, desde ya, como pone ahí, muchas gracias. Nos hemos aprovechado de tu conocimiento una vez más. Te agradezco tu buena voluntad, tu participación, tus aportes que nunca acaban. Y para mí ha sido un gran placer tenerte de vuelta, ¿sí? Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín, y a todo el equipo de ISAD. Ha sido un verdadero placer. Bien. Si lo queráis, hablamos otro rato. Muy bien, podemos repetir. Un abrazo, cuídate.